Bueno, ese video sigue y sigue. Qué lindo. Tiene linda música, pues pensamientos muy lindos. Tiene algunas partes que hasta tiene un poco de sabiduría. En general, pues está bien, o sea, tiene algunas cosas que tienen sentido. Y al principio hasta nos dice que son palabras sabios. Pues ni tenemos que pensar si es sabio o no, ya nos dijeron. Y viene del maestro, y no sé cómo pronunciar su nombre, pero son pensamientos sabios según el hombre. Y igual como esas palabras son palabras sabios y tenemos palabras sabios hoy en día, también en el tiempo de la Escritura. Y nos encontramos otra vez en el primer libro de los Corintios, ahora en capítulo 2. Y vemos que los corintios también tenían gente en su tiempo que decían cosas, pues supuestamente sabios también, según el día. Y la iglesia en Corinto, como vimos la semana pasada, tenían algo muy interesante. Estaban en un lugar muy pagana. Ahí tenían el templo, a dioses paganos. Específicamente, ¿cuál? ¿Se acuerdan? Afrodita, conocida por el amor, diosa del amor. Y ese templo, como se acuerdan, pues nos dijo nuestro hermano L, tenía más de 1000 prostitutas. Entonces vivían en un lugar muy pagano, igual que nosotros. Vivimos en un lugar muy pagano, en un mundo muy pagano que no conoce a Dios. Y como los corintios, estamos rodeados por gente que nos dice cómo debemos de vivir, ¿sí o no? Si tuviéramos 10 centavos por cada persona que nos dijera cómo vivir nuestra vida, seríamos una gente rica. Porque aquí en México, igual en los Estados Unidos, la gente le gusta comentar y decirte de su sabiduría, de lo que ellos saben. ¿Qué es el mejor para tu vida? Y en realidad, nosotros como cristianos tenemos una fuente de sabiduría en nuestra vida. Y es una sabiduría, vamos a ver, muy sencilla. Como hijos escogidos de Dios, tenemos que hacer caso primero a la Biblia. Y es lo que vamos a ver. Hacer caso primero a la sabiduría sencilla de la Biblia. Y no a la sabiduría de los hombres que nos rodean y que nos dicen cómo debemos de vivir según la sabiduría del mundo. Y realmente ese capítulo no es un capítulo difícil, es fácil en cuestión de entenderla. Lo puedes leer y salir mejor por haberlo leído, porque es tan sencilla la forma de hablar Pablo en ese capítulo. Tiene básicamente dos partes. Tiene el parte donde Pablo está diciendo, hay una sabiduría del mundo y hay una sabiduría de Dios. Y nos va a explicar más o menos qué es esa sabiduría. Nos va a dar un poco de detalle. Es lo que vamos a ver esta mañana. ¿Qué es la sabiduría sencilla de Dios? ¿Cómo podemos confiar en esa sabiduría y de dónde proviene? Y como ya les mencioné, estamos en el primer libro a los Corintios en capítulo 2. Si quieren leer conmigo, vamos a leer el capítulo para agarrar el contexto. No es muy largo, son 16 versículos. Y después vamos a volver al principio. Pero antes de leer, vamos a orar. Oren conmigo, por favor. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, por la sabiduría que nos das como tus hijos. Ayúdame, Padre, esta mañana a explicar un poco tu palabra, que me usarías como tu instrumento. Padre, que podríamos salir de la iglesia esta mañana por haber visto en tu palabra. Ayúdanos ahora a entender lo que tienes escrito
en tu Biblia y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, como les dije, vamos a empezar en versículo 1 de capítulo 2. Dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Más bien me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependería de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Estamos en versículo 6. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el ministerio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Seguimos en versículo 8. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. En 13, esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto a juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Y hermanos, antes de empezar a desempacar ese texto, lo que tenemos que entender de capítulo 2 es que va a poner el escenario para todo lo demás del libro. La iglesia en Corinto tenía varios problemas. No era una iglesia considerada saludable. De hecho, Pablo tenía que escribir probablemente 4 cartas, por lo menos, a los corintios. Los que tenemos en la Escritura son las cartas 2 y 4. No son 1 y 2, sino pues 2 y 4 de los 4 cartas que probablemente escribió Pablo. Tenían varios problemas. Y esa carta a los corintios, la primera carta, regaña a la iglesia en muchas partes. Y vamos a ver detalladamente algunos problemas que tenía esta iglesia. Algunos van a saber después en el libro que vamos a hablar de los dones espirituales, que abusaban de los dones espirituales. Eso solamente fue uno de sus problemas. Pero este capítulo básicamente va a decir a los corintios por qué deben de escuchar a Pablo. Porque lo que dice Pablo no es solamente lo que dice Pablo, es lo que dice Dios mismo. Él los va a explicar muy claramente de dónde vienen las palabras que Él tiene. Volvemos a versículo 1. Voy a leer versículo 1 a 5 para empezar.
Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. En 4, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Es muy interesante, si vemos el contexto de Corinto en este tiempo, sí tenían el templo a Afrodita, pero también tenían otra cosa en esa cultura. Tenían algo que se llamaban, un grupo que se llamaban los sofistas. Esos no eran seguidores de Sophie. Bueno, tenemos a alguien aquí en la iglesia que se llama Sophie. No eran seguidores de Sophie, más bien eran seguidores de la sabiduría por su nombre. Sofistas eran maestros que viajaban y enseñaban cómo vivir la vida. Hacían cosas diferentes en tiempos diferentes, pero específicamente en ese tiempo, cuando está escribiendo Pablo, hablaban de cómo deben de vivir la vida la gente según la sabiduría del día. O sea, de cómo dice nuestra cultura, cómo debes de vivir. Entonces, con palabras elocuentes, con historias, con lógica, mostraban cómo debes de vivir. ¿Suena algo parecido a nuestra cultura hoy en día? Y era mucho, mucho más común en ese tiempo. Si fueras al Zócalo, al centro o algo, verías a ese grupo, bueno, a lo mejor 1 o 2 hombres, hablando de cómo debes de vivir tu vida, de cómo criar a tus hijos, de cómo tratar a tu esposa, de cómo arreglar tus problemas generales en la vida. Y ya después de escuchar lo que tenían que decir, si no lo aplicabas, a lo mejor sentías un poco mal o tonto, porque pues lo que tenían que decir tenía lógico. Se escuchaba bien, como pues a lo mejor algunos pensaban del video que puse hace rato. De que bueno, suena bien, tenía un poco de sentido. Y puede ser que tienen algunas cosas lógicas que, pues a raíz de la Biblia, sí tienen fuente en Dios, que se puede aplicar, pero mucho no tenía que ver con la Escritura. Y la manera que Pablo llega a los Corintios, o más bien llegaba cuando él estaba ahí con ellos, es que él no llegaba con los mismos argumentos, con la misma lógica. Él llegaba con la palabra sencilla, el evangelio sencillo. Y era por una razón. ¿Creen que era porque Pablo no tenía lógica? ¿Que él no tenía argumentos elocuentes? Porque si leen Romanos, sí los tiene. Él sí tiene mucha sabiduría. Él podría haberlos convencido muy fácilmente, les aseguro. Porque cuando yo leo Romanos, yo estoy perdido. Y su forma de pensar es tan avanzada que es muy difícil que muchos de nosotros los seguimos. Pero él llegó a Corinto con una sencillez. Y fue con un propósito. Ahí lo vimos en versículo 4, él decía, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias, elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. En 5 dice, ¿para qué? Va a decir aquí la razón, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Entonces, Pablo quería que ellos confiaran más bien en el poder de Dios, en el mero evangelio, no en sus argumentos, que después cuando Pablo se va, que ellos simplemente están dependiendo de más palabras de Pablo.
esperando su siguiente carta para poder seguir en su fe. Pablo no quería que los corintios estaban confiados en sus argumentos simplemente. Seguimos en versículo 6. Dice, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Versículo 7. Más bien exponemos el ministerio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinada para nuestra gloria desde la eternidad. Hermanos, yo espero, y sinceramente espero, que ustedes no vienen aquí para escuchar lo que yo tengo que decir. Porque lo que yo tengo que decir no tiene mucha sabiduría. ¿Cómo se sentirían si yo me pusiera aquí enfrente y no traía mi Biblia, simplemente traía, por ejemplo, mi video, y empezaba a explicar con argumentos lógicos, con mi propia mente, por qué deben de seguir lo que decía el maestro Shu, creo que Shu, quién sabe cómo se llamaba. Pero ¿cómo se sentirían? Como que valió la pena venir aquí el domingo en la mañana, pasar 2 horas, 1 hora de su tiempo escuchando lo que yo tenía que decirles. No creo que sería buen uso de su tiempo. Y se los digo personalmente. Yo creo que no sería buen uso de su tiempo. Porque si vienen porque yo soy buen orador, o porque les gustan mis historias, o porque piensan que yo tenga respuestas a la vida, les voy a decir una cosa. Bueno, 3 cosas. Primeramente, no soy un buen orador. Segundo, mis historias no son tan buenas. Y en tercer lugar, tengo 27 años. ¿Qué les voy a decir de la vida? No tengo lo que ustedes necesitan. Entonces, no vengan a escucharme a mí, no vengan a escuchar a él. Simplemente vienen por algo más. Vienen para escuchar la Biblia, la palabra de Dios. Y les digo, no es una sabiduría que yo inventé, es algo que existía mucho antes de que yo naciera. Y esa Biblia es el fuente de donde yo estoy hablando. No son mis ideas, mis palabras, son las palabras de Dios, son sus ideas. Entonces, esa Biblia me dice qué puedo decir acerca de las cosas sencillas de Dios. Y nos explica de dónde venimos, por qué tengo pecado y qué puedo hacer para estar bien con Dios a pesar de lo mal que yo hago. Y también me dice cómo van a terminar las cosas un día. Dice las cosas básicas de la vida, las preguntas que tiene el hombre para contestar. Y como decía en versículo 6, en cambio hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, es decir, madurez en Dios. Los cristianos que han alcanzado la madurez, que tienen la habilidad de entender las cosas avanzadas que tiene que decir la Escritura. Y decimos cosas fuera del evangelio básico. La Biblia también nos dice cómo vivir dentro del matrimonio, nos habla acerca de la homosexualidad, cómo tratar a mi prójimo, cómo luchar con la tentación. Me habla acerca de guerra espiritual, Satanás, ángeles. Me dice cómo tengo que someterme a mi autoridad. Solamente para nombrar algunos. Y la Biblia nos dice cada cosa que tenemos que saber acerca de la vida. Y no son mis ideas. Qué bueno. Y esta sabiduría que contiene la Escritura, vimos una palabra en versículo 7,
dice que una sabiduría que ha estado escondida. ¿Sí vieron la palabra? Es escondida. Qué interesante. En algunas de sus Biblias dice oculto, oculta. Qué raro. ¿Por qué estaría oculto o escondida? Es la palabra en griego que tiene la misma raíz de cripto, que es algo cerrada en la oscuridad, no está a la luz, no es fácil de alcanzar. Entonces, esa sabiduría es algo que no es para cualquier persona. Hay que saber cómo encontrarlo, cómo alcanzarlo. Y vemos después cómo conseguimos esa sabiduría, porque es algo revelado, como vamos a ver. Pero Pablo lo explica más a fondo más adelante. Seguimos en versículo 8. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces, de la misma sabiduría, es algo que cuando vimos la historia de Jesucristo, o cuando leemos los evangelios, la crucificación de Cristo, si puedo hablar, la crucificación de Cristo, su juicio antes de su crucificación, vemos que Él va delante de varios hombres, varios gobernantes, y nadie lo entendía. Cuando Poncio Pilato preguntaba, ¿eres Dios? Lo afirmó Jesús. ¿Y qué hizo Pilato? Pues yo voy a lavar mis manos, no voy a enterarme de eso. No lo comprendió. ¿Herodes? ¿Qué hizo Herodes? A ver si se acuerdan. Yo tuve que buscar. Se rió. No entendía el mensaje de Cristo. Vemos otra vez cuando Pablo va delante de Festo. Festo piensa que Pablo está loco. Dice, Pablo, has perdido la razón. Entonces, tenemos aquí un mensaje que los gobernantes de este mundo no pueden comprender. Aunque yo sé que casi cada gobernante en México y en los Estados Unidos clama ser parte de alguna religión, no lo practiquen y la mayoría no lo entienden. Si lo entendían, lo practicarían, pero no lo hacen. Entonces, en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Pablo y en hoy, los gobernantes de este mundo, por lo general, no entienden el mensaje sencillo de Jesucristo, del Evangelio. Versículo 9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y ese mensaje sencilla de sabiduría de la Escritura nos dice aquí en Corintios que no es algo que podría inventar la mente humana. El Evangelio no es algo que yo inventé. Dice la Escritura que ni siquiera lo podría inventar. Y si miran a las religiones del mundo, ¿cuántas religiones hay? Cientos, sino miles de religiones. El cristianismo está apartado de cada otra religión. Si solamente tomamos algunos de los grandes, los mormones, ¿cómo alcanzo el cielo? Por mis obras. Es fácil la respuesta. Islam, obras. Es fácil la respuesta. Por hindú, obras. Es muy fácil. Podemos seguir si quieren. La mayoría de las religiones, si no todas las religiones del mundo, se basa en lo que yo hago. Que yo puedo ganar el cielo. Que yo, por mis acciones, merito
la salvación. ¿Y qué nos dice la Biblia? Si lo han leído, van a ver en Romanos 3 que no hay ninguno justo. Nadie busca a Dios. De hecho, después de toda esa sección donde dice que no hay ni un justo, ni uno, y todo en Romanos 3, básicamente va a una buena descripción de la raza humana. Que somos sepulcros abiertos, labios llenos de veneno. Es una buena descripción de una gente muerta. Eso es la raza humana. Y cada religión del mundo, bueno, cuando el hombre intenta inventar algo, no es muy creativo. Muy creativo en cuestión de prácticas. Tenemos muchos ritos diferentes, pero en cuestión del problema básico, el hombre siempre intenta ponerse como justo, como yo no soy tan mal, Dios no es tan bueno, yo puedo alcanzar a ser como Dios. ¿Suena algo familiar a Génesis? Cuando el serpiente dice a Eva, ¿tú puedes ser como Dios? Yo creo que hay un hilo que conecta las dos ideas, que la raza humana siempre intenta ponerse en el lugar de Dios, o por lo que hace, lo que dice, lo que piensa, que yo puedo ganar el cielo. Y es algo que es bastante diferente a lo que vemos en la Escritura. La mente humana no podría diseñar la obra de salvación si quisiera, como vimos en en Corintios 2:9, y ni lo haría si pudiera, porque queremos ser como Dios por nuestra naturaleza, queremos obrar para ganar el cielo. Seguimos en versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos concedió. Perdón, hermanos, tengo mucha sed esta mañana. Yo creo que por tanta gente aquí esta mañana, la temperatura aquí adentro está muy alto. Hace como un mes, yo fui a Costco, y no van a adivinar quién vi. Bueno, algunos porque les he dicho. Yo vi a Adolfo Ríos. Y por los que siguen el fútbol aquí en México, era el portero, el ex portero del equipo nacional de México. Yo no lo sabía. Yo con fútbol del pasado, pues, porque él jugaba hace años, pues yo hace 8 años ni tenía idea de que iba a venir aquí a México, mucho menos seguir fútbol mexicano. Pero mi esposa lo vio y dijo, oye, creo que es un jugador de fútbol. Y, pues quién sabe. Y pues ella preguntó, porque yo no tenía el valor de preguntarle. Entonces él dijo, sí, yo soy Adolfo Ríos. Bueno, mucho gusto. Yo no lo conocía. Como una semana después estuvimos en Walmart, lo vimos otra vez. Esta vez él me reconoció a mí, yo creo por alto y güero, quién sabe. Pero él me reconoció a mí y me dice, hola Tim, ¿cómo estás? Y empezamos a platicar. Sale que es cristiano, reúne aquí en Querétaro. Pues, si no lo sabían, tienen un hermano en Cristo que es exfutbolista. Y esta semana pasada, yo lo oí en el radio. Y probablemente si no lo hubiera conocido, hubiera cambiado el canal. Pero ¿saben qué? Ahora yo sé qué opina Adolfo Ríos acerca de los gallos blancos. ¿Y por qué? Porque
él llamó a la estación de radio y empezaba a explicar qué opinaba. Ahora, ¿cómo sé qué opinaba él de los gallos blancos? ¿Cómo sé que es cristiano? ¿Cómo sabe él mi nombre? Porque yo hablé con él y él habló a mí. Platicamos. De esa misma manera, nosotros hablamos con Dios y Él habla con nosotros. No podemos conocer a Dios si Él no nos habla. Entonces, igual como ahora, yo conozco, más o menos, a Adolfo Ríos. Él me conoce. Podemos conocer al Dios creador de este mundo. Él nos habla a través de su escritura. Es esto, se lo puede levantar, esa Biblia, ese libro, es inspirada. Lo vemos en 3 versículos en el Nuevo Testamento. El primer versículo, 2 de Timoteo 3:16, muchos lo saben de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Entonces el Espíritu va a anunciar la verdad. Entonces es inspirada y es verdad. Segundo de Pedro 1:21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, si vamos a hablar de inspiración de la palabra, porque ahí nos está empujando Pablo, aquí en 2 de Corintios. Si tenemos una Biblia inspirada, y Pablo ya estaría hablando del Antiguo Testamento más que nada, pero aplica a los dos. No estamos hablando de que los escritores de la palabra de Dios, de la Biblia, estaban poseídos por el Espíritu, que no estaban conscientes de lo que estaban haciendo. De hecho, si leen la Biblia, es algo muy interesante. Y cuando enseñamos, por ejemplo, la clase de Centro de Capacitación para Pastores, cada libro tiene su género, cada libro tiene su estilo. Saben que Pablo escribió ciertos libros por estilo. Pablo tenía una forma y un estilo cuando escribía. Igual, Pedro tenía otro estilo. Juan, como pescador, era muy sencillo en su forma de escribir. Es muy fácil entender lo que Juan escriba y muy difícil entender lo que Pablo escribía, porque había estudiado mucho, era fariseo, tenía mucho conocimiento. Entonces tenemos estilos propios de cada libro de la Biblia. Entonces, la inspiración es cuando el Espíritu Santo guiaba al hombre en lo que escribía. Eran las palabras de Dios a través de un mano humano. Entonces vemos en versículo 12, y lo voy a volver a leer. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Ese mismo Espíritu que inspiraba la Escritura, ahora está en nosotros. Hemos recibido el mismo Espíritu. Entonces, mi pregunta para ustedes esta mañana, una de mis preguntas, es ¿cómo tratan la Biblia? ¿Lo tratan como cualquier otro libro? ¿O lo tratan tal como es, la palabra inspirada de Dios? ¿Lo leen? Les digo una cosa, cuando yo leo un libro,
Y no digo la Biblia necesariamente, cuando leo cualquier otro libro, lo leo una vez. Si es muy buena el libro, a lo mejor lo leo otra vez. Son pocos los libros que he leído 2 veces. Es igual con películas, a lo mejor si lo quieren comparar con películas. No me gusta mucho ver la misma película 2 veces, 3 veces, 4 veces, que aburrido. Ya lo memoricé. Y nada más son pocas películas que de veras he visto muchas veces. Tiene que ser mi favorito. Luego me preguntan cuál es mi favorito. Podría hablar horas y horas de mi película favorito. Pero la Biblia es algo muy interesante. Porque lo he leído, pues desde el frente hacia atrás, lo he leído todo. Una cosa interesante, lo sigo leyendo. Y cada vez que lo leo, es algo nuevo y refrescante. No es algo que digo, aquí vamos otra vez, Romanos, Corintios. Es algo que me gusta leer, que me hace bien, que cuando yo lo leo, yo tengo paz y tranquilidad. A veces, no siempre. No es mágica, pero es algo que yo siento que a veces es como la primera vez que lo leo, o que yo me doy cuenta que, bueno, yo he leído eso antes, pero no me di cuenta de esa parte la primera vez que lo leí. Mi pregunta es que, ¿es eso? ¿Ya terminaron de leer la Biblia? ¿O todavía siguen ahí leyendo? Porque uno de nuestros deberes como cristianos es leer la Escritura. ¿Cómo van a conocer a Dios si no escuchan lo que tiene que decir? ¿Cómo voy a conocer a Adolfo Ríos si no lo escucho? Yo tengo que pasar tiempo leyendo la Biblia, estudiándolo. Una de mis palabras favoritas, escudriñando las Escrituras, palabra por palabra, a ver qué dice. Porque cada vez que yo vuelvo a la Escritura es algo nuevo. Siempre hay algo más profundo ahí. Entonces, ¿cuánto leen su Biblia realmente? Si no lo están leyendo, los reto a leer 5 minutos al día para empezar. Dicen que tardas 23 días en formar un hábito. Puede ser un poco más o menos. Pero les animo a empezar a leer su Biblia si no lo leen ya. Y creo que van a encontrar que la Biblia tiene que decir algunas cosas muy interesantes acerca de la vida. Si lo leen 15 minutos, ¿por qué no media hora? A ver si encuentran algunos de ustedes 1 hora al día en su Biblia. Yo sé que es mucho, pero algo muy interesante que no sé si sabían, por cada programa en la tele de 1 hora que vean, hay 15 minutos de comerciales. De hecho, hay como 17, 18. Si simplemente toman los comerciales, si ven la tele 3 horas en la noche, bueno, algunos más que otros, ¿no? Si ven la tele 3 horas, ya sería 1 hora, simplemente por puros comerciales. Entonces podrían lograr fácilmente 1 hora. Pero hay que leer y pasar tiempo en la Biblia. Ya llegamos a la conclusión. No terminamos el texto todavía, pero estamos en la conclusión. Versículo 13 a 16. Dice, esto es precisamente de lo que hablamos. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Dios, de Cristo, perdón.
La semana pasada vimos un versículo muy parecido, 1 Corintios 1:18. A ver si suena muy parecido al versículo 14. Me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierdan. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, los creyentes, este mensaje es el poder de Dios. Entonces, lo que está en la Biblia está revelada por el Espíritu y se entiende por el Espíritu. Si volvemos a ver Romanos 3, vemos que el ser humano no tiene la habilidad de comprender la sabiduría de Dios. Y muchos no lo hacen, ya vimos nuestros gobernantes. No entienden el mensaje básico de Dios. Entonces, ¿qué? Vamos a ver primero para el creyente. Porque Pablo está hablando aquí en 1 Corintios a la iglesia en Corinto. Está hablando acerca de los creyentes, que los creyentes tienen entendimiento, tienen el Espíritu que está trabajando en ellos para el entendimiento de la Escritura. Entonces, nuestro mensaje principal es para el creyente. Primero, ¿vienes aquí para lo que yo tengo que decir o para lo que él le tiene que decir? ¿Oyendo? Espero que no, porque hay algo mucho, mucho más sabio de lo que tenemos que decir como oradores. Desde el púlpito predicamos verdades espirituales para tu vida espiritual. Eso es lo que quiere decir ahí en versículo, creo que era 14 o 15. Era 13. Expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Y yo entiendo, si estás aquí esta mañana y no eres un hijo de Dios, si no has recibido a Jesucristo en tu vida como Salvador, a lo mejor lo que estoy diciendo no tiene mucho sentido. Pero entienda eso. Si tienes el Espíritu, sí puedes entender. Y a los creyentes no dependen de su pastor para su vida espiritual. Cuando les digo que hay que leer su Biblia, tienen que leerlo. No pueden esperar que Él le lee su Biblia para usted. No sean flojos. Abre la Biblia. Él ya tiene suficiente que hacer durante la semana. Entonces, váyanse a sus casas y abren la Biblia. Sean como Daniel. ¿Sí se acuerdan de Daniel? Pues espero que sí, porque pasamos como 3 meses aquí hablando de él. Daniel, ¿dónde siempre estaba? Orando y en su Biblia. Cuando lo vemos, siempre están en sus Biblias. Lo que sabían del futuro, al principio, sus preguntas y dudas, eran porque él estaba leyendo su Biblia, estaba en Jeremías. ¿Cuántos de ustedes han leído Jeremías? O como su tiempo devocional, yo voy a estar en Jeremías. Él estaba leyendo Jeremías y entendía, porque el Espíritu se lo estaba revelando. Entonces, este libro, para el creyente, es el fuente de la vida. Es lo que nos instruye, nos dice cómo vivir con Dios y con nuestro prójimo. El Evangelio básico, les quiero compartir una última historia. Iba a explicar el Evangelio en palabras sencillas, pero yo creo que a través de esa historia se ejemplifica de una manera más personal. Estaba leyendo las noticias esta semana y salió una historia
Al principio no lo podía creer porque era tan fuerte lo que había pasado, que yo dije, a ver, déjame leerlo completo y a ver si lo entendí bien. Aparentemente, en mi estado de Texas, hace unos meses, porque ya los hechos de la historia pasaron hace mucho, ya están en el proceso de juicio para lo que había pasado, pero había un grupo de 14 varones que abusaron de una niña de 12 años. Y no era solamente una vez, era sobre un periodo de 8 meses. Y de veras, no lo podía creer. Yo dije, ¿cómo puede ser? Porque también fue en propiedad de la escuela. ¿Cómo puede ser que no salió palabra, nadie se dio cuenta, no dijo nada la niña por 8 meses? Y aparte de eso, habían grabado un video. Y fue el video que eventualmente los metieron en problemas. Pero eventualmente se fue a juicio ese problema. Todos fueron condenados. Uno se huyó, pero todavía seguía en el tribunal, a pesar de que no estaban todos. Y los condenaron, algunos a 20 años, otros a 40 años, dependiendo de su involucramiento en los hechos. Entonces tenemos 14 hombres condenados, culpables. No había nada que podían decir. Todos salían en el video, algunos confesaron. Y lo veo y yo digo, wow, ¿cómo puede ser que son tan malos estos hombres? Hay pocas cosas que yo puedo imaginar que serían peor. Y luego yo pienso en mi propia vida. ¿Qué tan malo soy yo? ¿Qué he hecho yo en contra de Dios? Ahora, si seguimos pensando en ese problema en Texas, imagínense si el papá de esta niña viene y dice al juez, hemos levantado cargos contra los 14 hombres, jóvenes, pero ¿sabes qué? A 2 yo voy a pagar su fianza y van a ir libres. No solamente van a ir libres, pero aquí de una vez, ya que tengo aquí el juez, yo los quiero adoptar en mi familia. ¿Se pueden imaginar? O sea, yo como papá jamás haría algo así. Invitar a esos hombres ahora en mi casa para vivir conmigo y mi familia, jamás. O sea, y yo creo que cualquier padre que lo haría sería loco, honestamente. Tenía algo mal en el cerebro. Porque esos hombres abusaron de su hija. Ahora, ¿vas a decirme que los va a invitar a su casa como hijos? ¿Que va a proveer por ellos? ¿Va a pagar su fianza? No hay nada que tiene menos sentido a la mente humana. Pero nosotros, ¿qué hicimos con nuestro pecado? No solamente abusamos de alguien, nosotros matamos a alguien con nuestro pecado. Matamos al Hijo unigénito de Dios. Con el pecado del mundo. No importa si eres salvo o no, nuestro pecado mató al Hijo de Dios. Cristo murió para todo el mundo. Y ahora, ¿qué? Dios nos invita a ser parte de su familia. Algo que no tiene sentido para la mente humana. ¿Por qué lo haría? No era por deber, no era por gusto, no creo. ¿Quién quiere vivir con un asesino?
con su enemigo, alguien que ha tratado tan mal a tu hijo, pero es lo que hizo Dios. ¿Y para qué? Para mostrar su amor para nosotros, ejemplificar su gracia y misericordia. Siempre lo tenía, simplemente buscaba la manera de mostrarlo. Eso es el Evangelio sencillo. Y si están aquí esta mañana y no habían entendido el Evangelio sencillo que está predicado en la Biblia, los invito después del servicio ir con nuestro pastor o cualquiera de nuestros ancianos que estaba aquí enfrente durante el tiempo de alabanza, y pueden explicarles un poco más del Evangelio para que puedan entrar a una relación personal con su Creador, para que puedan entender lo que Él tiene que decirte acerca de tu vida, acerca de tu pecado y el amor que Él tiene para ti. Oren conmigo, por favor.